Joel, como bien dice la hermana, y me sentí muy honrado cuando recibí una llamada para que les acompañara en este momento tan especial de la iglesia. Yo creo que el cuidado de Dios para con nosotros, cuando digo con nosotros, la iglesia, trasciende a nosotros mismos. Yo llego aquí no porque yo quiera, sino porque hay algo particular que Dios quiere tratar con la iglesia, y en ese momento a Dios le place, ¿verdad? Porque pone las ideas, porque pone la carga en el corazón de depositarlo en mí, pero realmente aquí lo importante no soy yo, sino lo que Dios está haciendo con nosotros como pueblo. Yo estoy muy claro de ese asunto. Por eso me siento tan honradísimo de parte de Dios, porque ciertamente Dios muestra su cuidado con nosotros a través de su palabra. Les felicito porque tienen una iglesia hermosísima, a mí me encantó siempre. Hoy me acompaña mi amada esposa. Zaira, por favor, ponte de pie para que todos te vean. Ella es mi esposa, Zaira Díaz. Tengo dos chicas hermosas como ella, pero pues una la dejamos y acabamos de regresar de Estados Unidos ayer porque la enviamos a estudiar allá. Estamos en ese proceso de asimilar el asunto ese, pero como sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, estamos en paz. No deja de ser un asunto difícil. Y la mayor, que está en el colegio de Mayagüez y en estos días está compartiendo con unas amistades, por eso no están con nosotros. Pero reciban de nuestra familia entera un caluroso saludo de nuestra iglesia, la Iglesia Discípulos de Cristo en Cerro Gordo, y de nuestro pastor el reverendo Héctor Reyes. Yo, como les dije, y pedí que me permitieran un micrófono, ¿verdad?, que me pueda mover, porque me gusta sentirme en casa y en confianza, y cuando compartimos la palabra de Dios no es una cosa rígida, sino es una cosa familiar, y a mí me gusta sentirme en familia. Y yo quiero invitarles a que ustedes se pongan en pie un segundito conmigo, porque como les mencioné al comenzar, aquí el asunto importante es que Dios nos conoce, y que conoce exactamente lo que hay en nuestras mentes, lo que hay en nuestros corazones, y es el Espíritu de Dios el único que puede hacer como nosotros necesitamos. Y entonces nosotros vamos a orar para que Dios cumpla su propósito en nosotros, y que la palabra llegue a nuestro corazón y que usted la discierna y entienda lo que Dios le quiere decir a través de la misma en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros somos tus hijos. Estamos delante de ti porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú has separado para nosotros. Ayúdanos a entender en la profundidad del Espíritu lo que tú quieres tratar con nosotros, a recibirlo y asimilarlo, y nosotros a ti daremos la gloria y la honra porque tan solo tú la mereces. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, amados. Este grupo de creyentes que yo tengo aquí, que es de las pocas iglesias que uno visita que está tan balanceada. Ustedes tienen ancianos, tienen jóvenes, tienen adultos jóvenes, tienen niños. Hay un balance extraordinario en esta iglesia. No todas las iglesias que nosotros visitamos están tan bien balanceadas como la de ustedes. Les felicito porque tienen una iglesia ciertamente hermosa, pero esta iglesia que se congrega en este espacio, en estos días, comenzó el año atravesando un momento histórico de su vida como iglesia. Esos procesos de vacante pastoral son procesos bien particulares. Son específicos en la vida de la iglesia y representan algo. Y usted tiene que entender lo que eso representa en la vida de la iglesia. Una iglesia bajo estas circunstancias está yo creo, que está bajo el cuidado de Dios. Que no es que Dios los abandonó por un momentito y los dejó así como que al garete. No, para nada. Es que en circunstancias, por eso es que yo me siento tan honradísimo de poder visitar una iglesia cuando está en vacante pastoral, porque los discípulos de Cristo son bien celosos con las iglesias y no van a permitir que en una situación de vacante pastoral llegue cualquier persona a predicarle a la iglesia, porque está en un momento de sensibilidad particular. Yo agradezco a Dios por estar aquí, porque ciertamente sé que Dios tiene cuidado de nosotros en momentos como este. Ahora, es bien importante, y yo vengo a hablar con la iglesia,
como iglesia, con iglesia madura y específicamente, es bien importante que estar claros hacia dónde se debe, en momentos como este hay que estar claro hacia dónde se debe enfocar la visión y por qué. Dependiendo de la claridad con que se viva este momento, es la dirección hacia dónde se va a encaminar el pueblo. Como bien decía la hermana en la oración, en momentos como este hay hermanos que se nos quedan, que de momento se confunden, que se ponen tristes, que dejan de venir a la iglesia. Y eso no es para que nosotros nos molestemos con ellos, ni los señalemos, ni muchísimo menos nos pongamos a hablar de ellos. Eso lo único que habla es de en dónde está su fe, de cómo es su relación con Dios, no de otra cosa. Y entonces, cuando nosotros enfrentamos un momento como este, es bien importante que nosotros hagamos un alto como iglesia, nos detengamos y reflexionemos, ¿verdad? En este momento donde estamos, ¿hacia dónde es que nosotros queremos ir? ¿Hacia dónde es que queremos seguir? ¿Cómo es que vamos a seguir caminando como pueblo? ¿Cómo es que vamos a seguir proclamando el reino de Dios? Por eso, este mensaje se llama Listos para la Batalla. Y para desarrollar este tema he seleccionado un pasaje muy conocido al que les invito a acercarse de forma diferente. Este pasaje vamos a hablar de 1 Samuel 17, del 40 al 53. En realidad quiero hablar del capítulo completo, pero me quiero enfocar en esa parte en específico. Es el pasaje que narra el encuentro de David con Goliat. Yo me puse a chequear en comentarios exegéticos a ver si alguien se acercaba al pasaje como yo quiero acercarme en esta mañana, pero lamentablemente no encontré. Se quedaron en lo general del pasaje. Yo quiero que usted atienda conmigo. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea. Quizás varíe un poquito la terminología, pero es básicamente lo mismo que usted va a encontrar en su Biblia. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel, que toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo. Metió en su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y éste cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar espada.
Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo y finalmente le cortó la cabeza. Y esta es la parte que yo quiero que usted preste más atención. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos y los siguieron hasta las puertas de Cron, por todo el camino que va a Zagarayim, Gad y Ecrón. Los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. ¿Qué tiene que ver eso con una vacante pastoral? Yo le voy a explicar ahora. Les voy a dar un análisis y yo estoy haciendo de este pasaje un acercamiento teológico. Yo no me quiero ir a la historia, no quiero ir a las interioridades del pasaje. Este es el tipo de pasaje que cuando usted quiere estudiarlo a profundidad tiene dificultades, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que esto era un cuento que se han inventado, ¿verdad? Para mantener la euforia del pueblo y han creado todo esto, pero que realmente no tiene nada de veracidad. Y usted puede encontrar todo tipo de cosas en la escritura, en el análisis de este pasaje. Pero hoy, este pasaje completo, el capítulo 17, tiene unos procesos que son los que yo quiero compartir con ustedes. A mí me fascina el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento está lleno de procesos que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, de los que sacamos grandes enseñanzas. ¿Qué es lo que está pasando en general aquí? La Biblia y la historia nos relata que en la antigüedad, al igual que al presente, los pueblos se enfrentaban unos a otros en batallas de distintos tipos. Esta era una de esas batallas donde el pueblo de Israel, luego de haber obtenido varias victorias bajo el mandato de Saúl, se encontraba ante un nuevo escenario para el que no se sentían preparados, por lo que predominaba el temor y la inacción entre ellos. Cuando nosotros leemos ese capítulo, están los de Israel en un punto y los filisteos en otro punto, y se paraba Goliat a retar a los de Israel para que viniera uno a enfrentarse con él, y el que ganara básicamente iba a dominar sobre los otros. Y ante ese escenario nuevo, ante esa cosa nueva que se les presentó, habían peleado, habían tenido unas victorias anteriormente, pero el asunto de Goliat era un asunto nuevo para todos ellos. No entendían y se llenaron de temor. Se llenaron de temor y nadie se atrevía a acercarse al filisteo, porque el filisteo, dice la escritura, que medía como 3 metros. Y 3 metros son poco más de 9 pies. Usted se imagina un individuo de 9, yo me creía grande, porque mido 6 pies y 1 pulgada, y uno se las echa porque es alto. Y de momento te encuentras con esa gente que mide 6'5", 6'6", 6'7", y tú dices, diantre. La primera vez que yo tuve que abrazar a alguien y me tuve que levantar, yo estoy acostumbrado a inclinarme. Y ahí yo dije, wow, pues no es la misma cosa. Uno se siente distinto, pues uno ve a un individuo que mide 9 pies, pues entonces si es grande, si es fuerte, si es poderoso, a la gente le dio miedo acercarse. Era una realidad nueva. Y yo lo que quiero que tú veas es que a veces en nuestros procesos como creyentes nosotros enfrentamos realidades nuevas. Una cosa que no sabíamos cómo era, porque se está presentando ahí en ese momento y no la conocemos. No es malo no conocer cómo enfrentarse a una realidad nueva. Nosotros tenemos unas hijas adolescentes y nos esmeramos mucho en su crianza, muchísimo. Y yo juraba que la adolescencia de mis hijas iba a ser un paseo de muñecas. Porque como las cuidamos tanto, y ellas estuvieron tan guardadas, mis hijas no salían a la calle a jugar con nadie. Las teníamos en la casa, ellas iban a la iglesia, a la escuela y a la casa. No había nada más. Las teníamos bien. Cuando llegó la adolescencia, resulta que ellas son adolescentes. Y los adolescentes tienen unas características que no importa cómo usted los haya criado,
salen a la luz. Y eso para papá y mamá era totalmente nuevo. Y había cosas que lidiábamos con ellas bien chévere, pero había cosas que no sabíamos por dónde le íbamos a meter mano. Pues teníamos ignorancia. Eso no es malo. Hay que aprender. Hay que aprender a confiar en Dios. Hay que aprender a tener dirección. Hay que aprender a reconocer las limitaciones que podemos tener y a depositar nuestra confianza en Dios para ver cómo Dios se glorifica. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Tenían a ese tipo ahí al frente, nadie sabía cómo meterle mano. En medio de esta realidad hace entrada la figura de David. Un joven que no era parte del sistema del ejército, era flaquito, delicadito, cuidaba las ovejas. Usted ve los del ejército son macharranes, gente fuerte, con mucho ejercicio, musculosos. David era un mijijito. Y llegó allí y ante esta situación, este joven llega con una experiencia totalmente distinta a los miembros del ejército. Los del ejército se preparaban con armas, estaban ahí en un entrenamiento. El entrenamiento de David fue distinto. ¿Qué es lo que ocurre con David? Su reacción no es por lo que está viendo, sino por lo que escucha. Cuando David se acerca, la indignación de él está, quien dice, ¿quién es ese individuo que está profiriendo esos juicios, está hablando de esa manera contra el Dios de Israel? Él está motivado por su experiencia con Dios, no por lo que está viendo. Y esto hace una gran diferencia. Hay dos tipos de creyentes. Los que ven las cosas y las juzgan desde su razonamiento humano, y los que ven las cosas y las juzgan desde su experiencia con Dios. Y cuando David llegó allí, David no vio lo grande que era el tipo, lo bien armado que estaba, lo bien preparado que estaba. Él no vio nada de eso. Él solamente vio que se estaba enfrentando, estaba hablando mal de Jehová, Dios de los ejércitos. Y ante semejante cosa él se indigna y nunca se ve a sí mismo para decir, si yo me meto con ese individuo, me va a esplacharrar. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo estudiaba con un joven que se llamaba Jimmy Kolthoff, hermano del juez superior, del juez del Tribunal Supremo. Y Jimmy jugaba fútbol americano. Jimmy era un prieto impresionante. Cuando yo estaba en la universidad, ahora yo peso 200 libras. Pero cuando yo estaba en la universidad pesaba 150 libras. Usted imagínese este cuerpo con 150 libras, con 50 libras menos. Pues yo me tenía que aguantar de los postes para que el viento no me llevara. Porque era bien flaco. Y una vez yo tuve una discusión con Jimmy sobre la escritura, y Jimmy se molestó. Yo decía, rogaba, y decía, Señor, porque ese tipo me daba un puño y me enterraba en el piso. De verdad que yo lo trataba con muchísimo respeto porque era un hombre impresionante, en comparación conmigo que era bien flaquito. Pues cuando David vio a Goliat, David no vio esa diferencia que puede tener un hombre físicamente contra otro. David vio su experiencia con Dios. Y en su experiencia con Dios, él había estado, se había enfrentado a leones, se había enfrentado a osos, había tenido grandes luchas y Dios le había dado la victoria. Entonces, iglesia, ante retos nuevos, hay dos formas de enfrentarnos a esos retos. O nos enfrentamos desde lo que estamos viendo y empezamos a sacar todo tipo de análisis y empezar a pensar respecto de cómo son los procesos, cómo se comportan los seres humanos, etcétera, etcétera. O simple y sencillamente nos basamos en nuestra experiencia con Dios. Y desde nuestra experiencia con Dios nos mantenemos firmes, tranquilos o nos desesperamos. Esa es decisión de nosotros como pueblo. El sistema trató de hacer a David como los demás, y le dijo, mira, ponte este escudo, coge esto, y David dijo, no, yo no puedo con este asunto. Hay veces que la forma en que hemos sido instruidos, formados y preparados, y las herramientas que usamos no son las que necesitamos para enfrentar esa nueva situación histórica que estamos viviendo. Y hay que tener la sensibilidad en el espíritu, escúcheme bien, iglesia que está aquí. Ustedes tienen unas herramientas, ustedes toda la vida han funcionado de una forma, han conocido
de momento, cómo es que enfrentar ciertas situaciones. Han tenido sus escudos, sus espadas, sus lanzas, pero a veces nada de eso nos sirve para enfrentar la nueva situación. Y hay que saber tener la sensibilidad en el espíritu para entender lo que Dios nos trae nuevo. El sistema trata de hacerlo a través de lo que ya conocen, las armas del ejército, pero David las rechaza, se sostiene en su experiencia y la capacidad que ésta le ha otorgado. El resultado es que logra vencer las circunstancias adversas e inspirar al resto del ejército a la batalla. Ahora bien, vamos a hacer una aplicación de esta situación de David para con la iglesia. Ninguno de nosotros puede decir, ninguno de los aquí presentes, puede decir que tiene control de las circunstancias. Ninguno de nosotros. Estas llegan sin invitación y pueden sacar a la luz nuestra realidad en muchos aspectos. Ninguno de nosotros podíamos prever que íbamos a estar sin pastor a esta fecha. Eso no era una cosa que se veía venir. Nosotros no podemos controlar los procesos de Dios. Tenemos un extraordinario pastor y de momento hay otra situación que Dios está envuelto también y es necesario el recurso que nosotros tenemos. Y nos lo llevan y se va. Eso ninguno de nosotros lo podía controlar. No podíamos venir aquí a tirarnos de rodillas y decir, Señor, te equivocaste. No hagas eso, ya yo me acostumbré a Él. Pues como ahora voy a entrar yo en este nuevo proceso. No. Eso no está bajo nuestro control. De ninguno de nosotros. Y siempre hay dos maneras para acercarse a cualquier situación. Como dije ahorita, la vía natural o racional, que es la que nos lleva a analizar las cosas de nuestro racionamiento humano, y aquí prevalece todo, y aquí prevalece todo lo que salta a la vista, características físicas de Goliat y las características físicas de David. Bajo esta vía, las preguntas abundan, pero no las respuestas. Y usted empieza a preguntarse, ¿y por qué? Miren, y esto yo se lo estoy diciendo, y aquí lo estamos hablando de vacante pastoral, pero en nuestra iglesia han ocurrido 2 procesos de muertes no puntuales. De esas que usted no espera, un muchacho de 33 años, sumamente fuerte, atlético, guapo, abusador, que le dio una cosita ahí pulmonar, lo hospitalizaron, todo el mundo se extrañó en la iglesia de que fulano en el hospital. Si el tipo era atlético, delgado, sumamente, o sea, uno nunca lo había visto ni tosiendo jamás en la iglesia. El tipo siempre estaba. Nos dijeron, pues todo el que espera a todo el mundo, pues fulano está en el hospital, nos vamos a encontrar con fulano más adelante. Yo me acuerdo haber ido donde la esposa y decirle que es eso de que fulano está en el hospital. Y dice, ay, tú sabes que su papá es médico, el tipo lo que hace es, y allí tiene un montón de enfermeras atendiéndole, y pues estábamos todos confiados de que era su proceso normal, pero el miércoles me llegó una llamada de la iglesia diciéndome que ese hermano murió con 2 niñas pequeñas. Tenía 33 años, su esposa debía estar. Esa es una de esas situaciones, de esas circunstancias que nadie se podía imaginar, nadie podía controlar, no estaba bajo la mentalidad de nadie y ocurrieron. Y cuando nosotros nos acercamos a situaciones como esas, desde el punto de vista racional, no encontramos ningún tipo de respuesta que justifique semejante cosa. Ninguna, no hay manera. Pues así mismito pasa con la situación que estamos viviendo. Y es natural, pero esa es una vía de acercarse a esa experiencia. La otra vía es la vía del Espíritu, que nos lleva a analizar las cosas de acuerdo a nuestra experiencia con Dios. Bajo esta vía resalta la esperanza que da la confianza que da la experiencia. La otra muerte no puntual que ocurrió en la iglesia, que eso fue lo primero que yo me enfrenté estando en el proceso pastoral, fue una hermana que 6 días después de dar a luz su tercer hijo, tenía uno de 4, uno de 2, y acababa de nacer el bebé, se murió en la casa.
Y cuando eso ocurrió, yo lloré y lloré y lloré porque yo no podía entender aquella circunstancia. Yo no lo podía entender. Yo decía, lloraba por el pastor para que ayudara a bregar a aquella familia. Aquello fue una situación sumamente dolorosa en la iglesia en Cerro Gordo. Y yo me tiré de rodillas porque yo estaba destruido, porque era una situación demasiado fuerte y me sentía en la obligación de cómo yo respondo, cómo tú le das palabras de esperanza y confianza a gente en medio de una situación como esta. Y Dios me llevó a un pasaje de la Escritura, el de la viuda que le querían quitar los hijos. Y me dejó saber claramente, yo estoy a cargo. Y aunque mamá no esté, aunque papá no esté, yo hago provisión. Y nosotros hemos visto a esas familias desarrollarse bajo el cuidado de Dios. Es una perspectiva de vida totalmente distinta que está basada en la experiencia que tú tienes. No importa lo trágica que pueda ser la situación, tú conoces al Dios al que tú le sirves. Tú sabes quién es ese Dios y no importa lo feo que se vea, tú te agarras de la esperanza que viene de la confianza, que viene de la relación con Dios. Entonces no hace falta las preguntas. Porque no hay preguntas que hacerse, porque tú sabes que tú estás bajo el ala protectora de Dios. Que Dios no te deja, aunque lo que estés viendo sea terrible, aunque lo que esté ante tus ojos sea terrible. Tú sabes que esa ala poderosa de Dios te está cubriendo y tú no tienes que tener ningún temor. Ante la realidad, la primera afirmación, amados, que yo les quiero hacer como reto a la iglesia, es esta. Ustedes como iglesia no tuvieron ningún control de las circunstancias que los tienen sin pastor, como les he dicho. Ante la realidad de un Goliat, había un Saúl, pero Dios había preparado a un David para enfrentar a Goliat. Nosotros no decidimos por Dios. Dios habla al corazón de sus hombres y sus mujeres y pone y quita de acuerdo a su propósito. Por lo menos eso creo yo. Eso es un asunto que va a sacar a la luz cuál es nuestra experiencia con Dios. No define nuestra espiritualidad, sino más bien nuestro tipo de experiencia. De amor, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, o de duda, pensando en lo que vamos a enfrentar. Para mí es maravilloso en la experiencia de Goliat que Dios estaba preparando a un David sin que nadie lo supiera. A un tipo que no tenía nada que ver con el ejército. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú sabes que nosotros hemos tenido una vacante pastoral. Pero en algún lugar hay un David que Dios, o una David, que Dios está preparando para esta casa. Entonces, lo que yo tengo la certeza y la seguridad es que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo no estoy asustado porque había un Saúl, pero ante esa situación nueva, Saúl no era el que iba a manejar el asunto. El asunto, con una experiencia totalmente nueva y refrescante, lo iba a manejar David. Cuando tú te agarras de las cosas del Espíritu, tú sabes que tú no entiendes lo que estás viendo. Pero tienes la certeza en tu corazón de que Dios está preparando algo extraordinario para ti. Porque Dios no nos deja, ni nos desampara. Entonces, nosotros debemos confiar en que Dios está en medio de ti, poderoso, como dice Sofonías 3:17, el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará, por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Jehová está en medio de ti, iglesia, poderoso, y Él guardará, Él protegerá. Nosotros tenemos preocupación por nuestros hermanos. La preocupación más grande debe ser orar para que Dios cumpla su propósito, como dijo la hermana.
no es estar sufriendo, no es estar... No, olvídese de ese asunto. Esas peleas se ganan aquí, de rodillas. Esos procesos se viven en el Espíritu. Quien obra es el Espíritu. Uno no tiene que estar haciendo nada. Uno se mete con Dios y Dios se encarga del resto. Porque nadie pensaba que David iba a vencer a Goliat con una ondita. Eso no estaba en las posibilidades. Lo que permite que Saúl le dé la oportunidad a David de enfrentar a Goliat es la convicción que él tenía. Mis amados, y a la invitación a la iglesia es que en estos momentos hay que confiar en Dios. Ninguna cosa diferente de esa debe tener espacio en medio nuestro. Ninguna. Si usted se encuentra a alguien hablando lo que no tiene que hablar, usted no se moleste con ellos, ni lo señale. Usted sepa que en su experiencia con Dios está a ese nivel. Y usted lo que va a hacer es orar para que la experiencia con Dios sea más profunda. Y ellos aprendan a confiar en Dios como usted está confiando. Y que ellos se den la oportunidad de ver a Dios poderoso guardándolos, porque no hay nada mejor que uno estar seguro de que Dios nos guarda, de que Dios provee, de que Dios cuida, de que Dios sana, de que Dios transforma, de que Dios hace en nuestras vidas lo que tiene que hacer. ¿De qué sí tenemos control nosotros? Y esto va directamente para ustedes. El ejército de Israel estaba atemorizado ante las nuevas circunstancias, ante la inacción del liderato. Pues mira, estaba Goliat allí, no sabían qué hacer, nadie sabía cómo enfrentarlo. Y cuando los del ejército lo escuchaban, se llenaban de susto. Y la palabra lo dice, lea ese capítulo para que usted vea que ellos temblaban y se asustaban. Cuando llega este nuevo líder, que no se parece en nada a lo que ellos conocen y los expone a una nueva experiencia, el entusiasmo es tal que no tan solo se sienten capaces de enfrentar al enemigo, sino que lo persiguen y lo vencen. Y la segunda afirmación a la que yo les quiero llevar a reflexionar es esta. Lo que ocurre con la dirección de la iglesia está en las manos de Dios y es solo una parte del trabajo del reino. Miren, en nuestro sistema político de la iglesia, nosotros cumplimos con unos procesos. Y cuando usted se mete en el floor, ahí en el piso, usted ve nuestra naturaleza humana. Yo fui parte del comité de vacante pastoral en Cerro Gordo cuando tuvimos vacante pastoral. Miren, y a mí se acercó gente diciéndome, chacho, eso ya está planchado, ahí van a poner a fulano. Y yo, pero ¿cómo que van a poner a fulano? Si nosotros estamos en un comité de vacante, estamos orando. O sea, que esto es un cliché. Y así fue como me trataron el asunto a nivel del piso. Y hay gente que habla y empieza a hablar desde el sistema, desde el aspecto político, desde el aspecto humano, desde el aspecto de poder. Y se creen que eso es lo que domina. Y la gente que cree eso, pues eso es lo que creen. Pero yo siempre creí que Dios era el que tenía control. Y yo vi movimientos extraños, no se los puedo negar. Vi movimientos extraños. Y me asusté, pero yo siempre creí que Dios era el que estaba. Y cuando tú oras, tú oras. Y cuando tú crees, tú crees. Y si tú crees que Dios tiene cuidado, Dios tiene cuidado. Y el pastor que nosotros tenemos ahora no era el que nosotros queríamos. Yo me acuerdo, estando en la reunión, que leímos su nombre, olvídate, y lo echamos para el lado. Con una prepotencia que después nos tuvimos que humillar bien fuerte. Porque los seres humanos nos creemos estas cosas. No, nosotros estamos aquí, nosotros, chacho, bajamos de esa nube a las millas del diantre. Porque la realidad es que no importa el poder que nosotros creamos que nosotros tenemos, la iglesia es de Dios, no es de otro. La iglesia es de Dios. Y ustedes y nosotros tenemos que entender
que Dios se mueve como Él quiere, que Dios tiene propósitos y que cuando surgen movimientos están enmarcados estrictamente en un propósito de Dios, que nosotros podemos ser parte de Él o resistirnos a Él. Pero no podemos, si usted cree que usted está en un lugar donde la gente manda, pues esa es su creencia. Yo estoy en un lugar donde Dios es el que se manifiesta. Y Dios es el que tiene cuidado. Y va por encima de nuestras debilidades como seres humanos. Nadie está hablando de que nosotros somos perfectos. Nos equivocamos, metemos las patas, hacemos cosas que no deben. Pero dentro de todo eso, Dios está y Dios se glorifica. Entonces, usted y yo tenemos que entender que en ese escenario, en esa esfera, si Dios de momento coge y se lleva este de aquí, y se lo lleva para allá, y coge a aquel y lo mueve para allá, eso está en el propósito de Dios dentro de ese pueblo que está cuidando. Porque el cuidado de Dios no nos deja en ningún momento. Si usted piensa que Dios lo descuida y ahora sabrá Dios que nos llega, pues esa es su creencia, y usted se reafirma en eso y sabrá Dios lo que recibe. Pero si usted se reafirma en que por raro que se vea, por distinto que se vea, Dios lo preparó para nosotros, usted ve que la piedrita sale, le da en el centro de la cabeza y que aquella cosa tan grande que atemorizaba a todo el mundo hace así y se cae al piso. Y de momento usted dice, Dios es grande y Dios es real, y te llenas de entusiasmo y sales corriendo, que quién era el que se me estaba enfrentando, porque eso es ridículo. Pero minutos atrás estaba todo el mundo asustado, temblando. No hace más líder con una experiencia distinta con Dios, manifestar el poder de Dios, y la circunstancia cambia totalmente. ¿Y qué es lo que cambia? La otra parte, la primera parte es la del liderato. Que usted esté claro de que Dios mueve, nosotros no tenemos que ver con eso. Porque cada pastor tiene una responsabilidad delante de Dios. Y usted deje que Dios se encargue de él. Esa es la parte que le corresponde a Dios. Usted es parte del ejército y como parte del ejército tiene una responsabilidad. Ese grupo de soldados, de hombres, de mujeres que saben que tienen todo, y aquí yo les invito a ustedes a pensar, que tienen todo para vencer, que conocen sus capacidades y sus limitaciones, pero que han conocido el poder de Dios en sus vidas. Cuando lo ven manifestándose, no tienen ningún temor en enfrentar las circunstancias porque saben que, como dice Romanos 8:31, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Iglesia, usted aprendas esa palabra de memoria. Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. No importa el poder que tenga. Nadie, porque Dios está en favor nuestro. ¿Cuál es el mensaje que hemos compartido hoy? Hay cosas que Dios está haciendo a nuestro favor que nosotros no somos capaces ni de imaginar. Si Dios tiene a un David que le ha dado experiencia, o a una David, que le ha dado experiencia de enfrentarse a osos, de enfrentarse a leones, de tener una experiencia con Dios que lo lleva a impartir toda esa seguridad y esa fe y esa esperanza a un ejército completo. Nosotros no sabemos dónde está, pero tenemos la certeza de que Dios lo está preparando para nosotros. Dios está haciendo cosas para nosotros como iglesia que nosotros no nos podemos imaginar. Están pasando a la distancia, están pasando en la experiencia personal de una persona que nosotros no conocemos. Pero Dios lo está haciendo en favor nuestro y usted tiene que tener la seguridad de que Dios está obrando en favor de esta iglesia de forma extraordinaria.
Eso usted se tiene que reafirmar. Cuando alguien le pregunte, usted diga, Dios está obrando en favor de nuestra iglesia de forma extraordinaria. Y en algún momento dado nosotros vamos a ver el ejercicio que nos permita sentirnos en la confianza de enfrentar las circunstancias, porque ese acto nos llena de esperanza. Como pasó con el enfrentamiento de David con Goliat. Cuando usted ve a ese David, usted va a saber que ese David es el David que Dios levantó para esta iglesia. O la David que Dios levantó para esta iglesia. Y usted se va a levantar poderosa y va a enfrentar las circunstancias que haya que enfrentar. Porque usted en el Espíritu lo entendió, lo vio. Porque usted como iglesia sabe quién es. Déjenme seguir leyendo aquí. Nuestra confianza debe estar siempre cimentada en Dios, aunque a veces lo que veamos nos cause mucho temor. Tenemos que reafirmarnos en nuestra experiencia del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y esto que lo voy a leer lo puse en rojo. Iglesia, te invito a que hagas un inventario de tus dones y tus capacidades. Que no dependas de quién dirija, sino de tu propia experiencia con Dios. Miren, amados, David le cortó la cabeza a Goliat, pero quienes salieron corriendo a enfrentar al ejército fueron los soldados. Nosotros, el pastor va a ser un ente inspirador, pero quienes nos toca hacer el trabajo es a nosotros. Quienes vamos a conquistar el mundo somos nosotros. Y ahí es que usted tiene que verse. Esa gente salió corriendo a enfrentar a los filisteos porque sabían que tenían capacidades, entrenamiento, herramientas para lograrlo. Y tú tienes que saber qué tú tienes, iglesia, para enfrentar los retos que la vida te trae. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están sus dones? ¿Dónde está su gracia? Y eso no depende del líder. Eso el líder lo que hace es que lo resalta para que se manifieste. Pero eso lo pone Dios en la experiencia tuya con Él. Entonces tú, mi amado hermano, que estás ahí sentado, yo te invito a que tú profundices en tu experiencia con Dios. ¿Qué es lo que Dios, cómo esa experiencia tuya con Dios en estas circunstancias cobra valor? ¿Qué lugar ocupas tú? ¿Cómo Dios te va a utilizar para que cuando lleguen visitas como Carlos, que se nos fue, sientan el impacto de la presencia de Dios independientemente de que tengamos pastor o no? Porque el ejército somos nosotros. Porque la gente que tenemos las herramientas para enfrentar las circunstancias somos nosotros. Porque Dios las ha depositado en nosotros. Y nosotros tenemos que saber ponerlas a la disposición de Dios, no ocultarlas en temor. Usted ciméntese en su experiencia con Dios. Les invito a que saquen tiempo de oración. No tan solo por el nuevo pastor o la pastora que ha de venir, sino porque puedan conocer quiénes son ustedes y qué aportan a los valores del reino. Nosotros nos pasamos orando por los pastores, el que va a ser el pastor o la pastora. Pero muy pocas veces nosotros sacamos tiempo para decir, Señor, ese hombre o esa mujer, viene con una experiencia y va a necesitar un ejército para echar para adelante el proyecto que tú hayas puesto en su corazón. Que nosotros sepamos que nosotros somos ese ejército, que nosotros estemos listos para que podamos enfrentar la batalla y conquistar terrenos y conquistar las cosas que Dios ha separado para nosotros. Y es bien importante que ustedes oren mucho por el pastor, pero oren por lo que ustedes son también. Oren por el lugar que ustedes tienen en el reino, oren por el lugar que ustedes tienen en esta iglesia. ¿Por qué razón Dios lo puso aquí? ¿Y qué usted tiene para aportar? ¿Por qué llegó? No importa que sea muy adulto, que sea muy jovencito, ¿por qué Dios lo tiene aquí? ¿Cuál es su lugar? Y reclame su lugar y su espacio y haga lo que Dios lo trajo. Para lo que Dios lo trajo a este lugar. Que se reafirmen en lo que Dios ya les ha concedido. Como dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos
lo que Dios nos ha dado. Que así nos ayude Dios. Yo te invito, iglesia, a que tú hagas también tuya esta palabra. Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía. Dios te ha concedido un espíritu para que tú entiendas lo que Dios te ha concedido a ti como iglesia. Y que desde esa perspectiva tú puedas regocijarte en la experiencia que estás teniendo. Porque sabes que Dios está contigo como poderoso gigante y que tú tienes todo lo necesario para enfrentar las circunstancias que tiene que enfrentar la iglesia. Y que así te ayude Dios, agarrado de la esperanza del Espíritu, en echar hacia adelante, no con temor. Cuando usted escucha a alguien hablando asustadito, usted abrácelo y llénelo de esperanza y dice, no temas, que Dios está con nosotros. Invítalo a que vamos a orar juntos para que esa experiencia que te falta, para que tú seas impactado por el poder de Dios, para que puedas andar en completa paz. Y esto que yo les estoy diciendo para la iglesia, aplica para la familia, aplica para los trabajos, aplica para la vida. Usted llénese de la esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se llene de temor. Usted luche aquí lo que tenga que luchar y ande en confianza sabiendo que Dios tiene cuidado de usted. Que el Señor les bendiga, mis amados. Déjame terminar con un llamado. Porque me gustaría orar por la iglesia. Dios sabe exactamente quiénes somos nosotros. Exactamente. Dios sabe exactamente quién es usted. Mi amado hermano, yo quisiera invitarle a que usted se entregara totalmente al proceso de Dios. Que usted permita y le pueda decir, heme aquí, Señor. Yo estoy aquí para lo que tú me necesites. En este momento que no tenemos pastor oficial, los pastores somos todos nosotros. Todos nosotros que nos debemos cuidar los unos a los otros. Todos nosotros que debemos compartir nuestros dones. Todos nosotros que debemos ocuparnos de nosotros y no tan solo de nosotros, porque esto no es un club, de la comunidad, del que llega necesitado, del que llega como Carlos en su lucha, para que el Señor lo sostenga y vea y viva de victoria en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a esa iglesia que si quiere orar conmigo, que se acerque a este altar. Esa iglesia que sabe que es importante en el proceso, que Dios cuenta con usted. Acérquese aquí sin miedo, amados. Amén. Felicito a todo el que sea capaz y se ponga de pie. Pero usted no está viniendo aquí por mí. Yo quiero que usted esté ahí. Esta es una oración tan íntima, tan particular, tan nuestra. Es que usted le diga, Señor, yo estoy aquí, mírame. Yo he visto, y usted empiece a ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios le ha dado y lo que Dios le ha concedido. Y que usted diga, Señor, todo eso es tuyo, úsalo como tú quieras. Señor, y tú manifiéstate y usa mis manos, usa mis labios, usa lo que yo soy, úsalo, Señor, úsalo, yo lo tengo para ti, porque yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás con esta iglesia, yo sé que yo soy importante en este proceso. Aleluya. Alabado el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor. Y permita que el Espíritu de Dios ministre a su vida, a su corazón, y le muestre, hijo mío, te necesito en esto, hija mía, te necesito en esto, yo cuento contigo para esto, yo cuento contigo para esto otro, tú eres mi recurso aquí, tú eres mi soldado aquí, aleluya. Alabado el nombre de Jesús, alabado el nombre de Jesús. Y cuando llegue ese pastor, esa pastora va a tener un ejército preparado, lleno de fe, de confianza, de certeza, de esperanza, porque es Dios teniendo cuidado de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya.
Qué lindo es el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Amado, abra su corazón ahí. Deje que el Espíritu de Dios le ministre. Deje que el Espíritu de Dios hable a su vida. Deje que el Espíritu de Dios se mueva en usted, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Abre los ojos, Señor. Abre los oídos de estos mis hermanos. Gracias por ellos. Gracias por su entrega. Gracias por su disposición, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú cuentas con ellos. Ellos son tu ejército. Ellos son tu ejército, Padre. Señor, llénalos de tu gracia. Que se llenen de esperanza. Abre sus ojos. Amplía su visión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Dios, les dirija, Padre. Les dirija, les muestre, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desde el más grande hasta el más pequeño, Padre. Que ninguno se quede, Señor. Que ninguno se quede, Padre, en el nombre de Jesús. Sin hacer lo que puede hacer para ti. Sin hacer lo que tú le has llamado a hacer, oh Dios. Oh Dios, este es el momento de esperanza, de poder, de vivir la experiencia que han tenido contigo, de verte en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, concede ese poder, esa gracia, esa visión, oh Dios. Aleluya, aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Llénale de esperanza, Señor, para cualquier situación de su vida. Señor, cualquier situación que sea semejante a una circunstancia, un Goliat ahí, Padre Celestial. Un Goliat que esté molestando, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que ellos puedan ver que lo pueden vencer en el nombre de Jesús. Que ellos tienen lo que necesitan para vencer. Aleluya. Que tú eres Dios. 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 No hay situación tan grande que no podamos vencer contigo, Padre, en el nombre de Jesús. De salud, de trabajo, de matrimonio, con los hijos, lo que sea, Señor. Con la misma esperanza que nos acerquemos a ti, oh Dios. Con la misma esperanza que pongamos nuestras circunstancias, que nos atrevamos a ver que se cae Goliat ante nuestros pies. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Nuestro Dios. Alabado el nombre de Jesús. Es poderoso. Porque tú, oh Dios, eres poderoso. Aleluya. A la muerte venció. Aleluya. Vivo está. Santo, es poderoso. Santo. En Jesús. Santo. Yo soy vencedor. Sí, Señor. Nuestro Dios es poderoso. Aleluya. Te adoramos, Dios Padre. me cuida. Aleluya. Él conmigo Espíritu de Dios. está. Espíritu de Él Dios. nunca me Espíritu de Dios. deja. Espíritu de Dios. Él nunca me Manifiéstate, Señor. deja. Manifiéstate, Dios Señor. me ama. Manifiéstate en las vidas de cada uno de mis hermanos. Con Aleluya. eterno amor. Llenándose de Él esperanza, nunca de me confianza, falla. de la certeza, Él nunca Dios, me de que tú eres falla. poderoso. Tú eres poderoso. Aleluya. Y tienes cuidado de nosotros, oh Dios. A la muerte venció. Aleluya, aleluya, aleluya. Vivo está, es Sí, Señor. Vivo está, es poderoso. En Jesús. En Jesús, aleluya. Yo soy vencedor. Somos más que vencedores, aleluya. Nuestro Dios es Aleluya. poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Él triunfó. Aleluya. A la muerte Aleluya. venció. Sí, Señor. Vivo está. Es poderoso. Es poderoso, es poderoso, es poderoso. En Jesús. Aleluya. Yo soy vencedor. Somos más que vencedores, aleluya. Nuestro Dios Es poderoso, aleluya. Gracias, Dios.
Gracias Dios, gracias Dios. Alabado el nombre de Jesús. No se vayan, crecen ahí, se ven lindos ahí. Y ya estamos para concluir porque Ernesto va a dar los anuncios brevemente, pero antes quiero decir, ¿verdad? Si añado muchas palabras, daño esta ocasión tan especial, pero nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso y especialmente con la iglesia de Río Nuevo. Damos gloria a Dios en esta mañana por este banquete que nos trae el Señor para cada uno de nosotros. El mensaje ha sido claro, queda de parte de nosotros que nosotros seamos el ejército del Señor y que respondamos favorablemente. Pedimos que el Señor continúe bendiciendo a este siervo de Dios y que esté presto siempre a dejarse usar por el Señor. El hermano Ernesto con los anuncios. Hermanos, ¿sabe qué? Que es posible que a cada uno de nosotros en algún momento, como parte de ese ejército, nos haya dado el frío olímpico y se nos haya olvidado cómo usar la espada. Pero como el Señor es misericordioso, nos da una nueva oportunidad. Amén, gloria en a esta Dios. mañana. Sí, Señor. Así que usted ármese de valor, Amén. tome su espada, su escudo, el yelmo y adelante. Amén. Porque como decía él, cuando llegue el pastor, el ejército tiene que marchar con el pastor. Amén. Sí, Señor. Los anuncios rapiditos. Esta tarde, ¿para dónde vamos? Para la instalación del pastor Joel en la iglesia de Discípulos de Cristo de Buenavista. La guagua va a estar saliendo de aquí a las 2. Allá en la iglesia nos tienen un parking reservado para la guagua y nos tienen unos asientos en la iglesia reservados. Por lo tanto, vamos a salir a las 2 para tratar de estar allí temprano, ¿verdad que sí? Amén. Un anuncio que me dejó la hermana Rosemary es que le recuerde al grupo de proyección que la reunión que iba a hacer hoy va a ser el miércoles a las 6:30. Ella tiene aquí a Luisito, a Danelli, a Lismaril, a Betsy y a Michelle. El miércoles a las 6:30 va a ser la reunión de proyección. Y, aparte de eso, el miércoles tenemos nuestro culto de oración y estudio bíblico. Para este miércoles hemos conseguido un recurso muy especial directamente de la Jácana. Se llama Raquel Vargas. Ella es la que nos va a estar dando... Qué grande eres. Ella es la que nos va a estar dando el estudio bíblico. Así que yo estoy segurísimo de que el Señor la va a usar. Y usted también, ¿verdad? Pues lo esperamos aquí el miércoles. Amén. Para seguir adorando a nuestro Señor y aprendiendo de su palabra y orando. Así que esos son los anuncios. Vamos entonces a los que están sentados a estar puestos en pie, ¿verdad? Para despedirnos. Y le pedimos, Dios les bendiga, hermano. Un anuncio más rapidito. Este próximo domingo, los diáconos, el comité de diáconos, el cuerpo de diáconos, nos vamos a reunir luego del culto. Inmediatamente se acaba el culto, nos reunimos unos minutos para tocar unos puntos importantes. Así que usted ve el diácono que no esté por aquí del cuerpo de diáconos, hágale el contacto, por favor, este domingo después del culto. Dios les bendiga. Ahora sí. Amén. Entonces seguimos, ¿verdad?, intercediendo por la lista de necesitados. Incluyamos a Adrián, que está aquí, pero está un poco afectado de salud. Incluyamos a Naldi, ¿verdad?, esposo de Cuca, que se ha quedado sin trabajo, para que el Señor provea un trabajo. Amén, gloria a Dios. Y todos los que están en la lista, que fue lo que Raquel había mencionado. Le pedimos entonces que El hermano nos despide con la bendición pastoral y después ahí mismo cantamos Somos el pueblo de Dios. Señor, en esta hora te damos más que gracias por tu misericordia, que es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te buscan. Gracias por la palabra sembrada en nuestros corazones.
que la misma crezca, prospere, dé fruto, oh Dios de la gloria, que nosotros podamos seguir enlistados en tu ejército, trabajando hasta que estemos ante tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, una vez más, que tu bendición se extienda hacia todos esos hermanos que fueron mencionados en la lista de oración, Señor, dentro de las distintas circunstancias, Padre, que cada quien entienda el valor que tiene dentro del acercamiento a esos hermanos y le podamos impartir la bendición tuya a través de nuestra presencia, de la forma en que tú nos llames a hacerlo. Ahora te pido, oh Dios, que nos despidas a nuestras distintas actividades. Sabes que hay cosas que hay que hacer, que tú seas con nosotros y nosotros de aquí salimos y rogamos la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, discúlpenme que se me olvidó, la abuelita de Rosemary Elvis y suegra de Rosalía va a estar desde las 12, o ya debe estar desde las 12 de hoy en la funeraria Valentín de Dorado. Aquellos que se les haga posible, ¿verdad?, acompañarlos un ratito en este momento difícil, pues así tengan a bien hacerlo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.